92, gloria al Señor. Amén. Salmo 92, Amén. capítulo 1, versículo al 15. ¿Ya todos lo tienen, hermanos? Amén. Amén, gloria a Dios. Lo vamos a leer bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. En el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa. Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras y en las obras de tus manos de gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe y el sensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Mas tú, para siempre eres altísimo. Porque he aquí tus enemigos, oh Jehová, porque he aquí perecerán tus enemigos, serán esparcidos todos los que hacen maldad. Pero tú aumentarás mi fuerza como Y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. el justo florecerá como palmera, será como cielo de olivo. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún la vejez testificará hasta el gozo. Todos juntos el 15, para anunciar que Jehová fortalece el recto, en él no hay justicia. Padre, gracias te damos, soberano Rey de Dios Todopoderoso. Nos encomendamos en tus manos, Padre bendito, en esta hora, Rey del cielo. Suplicamos, Dios, tu Santo Espíritu en mí, tu presencia en mí. Señor, tu presencia que nos acompañe, donde quiera que vayamos, guarda, Padre eterno, nuestra vida, salida y entrada. Te pido, Rey, que unjas esta casa de esquina a esquina, que la proteja, Señor, con la unción de tu Santo Espíritu. Envía ángeles guerreros, envía ángeles dispuestos en batalla. Te pedimos, soberano Rey, que reprenda todo espíritu de las tinieblas, que eche fuera toda obra del diablo, toda obra del enemigo, Padre eterno. Tu presencia en nuestra vida, tu presencia en nuestros lugares, que tu presencia reine en nuestro corazón. Aparta la ira, aparta la soberbia, aparta la ira del espíritu. Permítanos, Padre, ser cristianos de corazón. Permítanos, Padre, ser hacedores de tu palabra. Permítanos, Padre, honrarte, oh Altísimo Dios, porque tú mereces la gloria y la honra. Permítame, Padre, en esta hora hablar con sabiduría y entendimiento, y permite que cada uno de los presentes pueda recibir tu palabra. Gracias te doy en esta hora, poderoso Rey, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Amén, amados hermanos, la palabra de Dios. Vamos a estar ahí meditando ahí en el Salmo, amados hermanos. Hay principios tan importantes ahí del cual el salmista habla. Primeramente le da la gloria al Señor en los primeros 5 versículos. Después sigue diciendo, habla acerca del impío, el hombre insensato, y por último termina diciendo acerca del justo. Entonces el salmista ahí escribió que primeramente le vamos a dar gloria al Señor, dice, y por eso dice, bueno es alabarte, oh Jehová. ¿Por qué? Porque Él dice que ha hecho maravillas en Él, ha alegrado su corazón con las obras que ha hecho en nuestra vida. ¿Cuántos el Señor de los que estamos aquí presentes sabe y reconoce que Dios ha hecho más de alguna obra en su vida? Muchos de nosotros sabemos y reconocemos en nuestro corazón que Dios ha hecho algo grande en nuestra vida. Entonces por eso le dice ahí el salmista al versículo 1, bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, Altísimo Dios, y anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Entonces Él está promoviendo primeramente que cuando nosotros sabemos que Dios ha hecho maravillas en nuestra vida, tenemos que anunciar que lo que Él ha hecho en nosotros. ¿Por qué? Porque dice acá que es bueno anunciar por la mañana, dice. ¿Cuántos de nosotros desde mañana anunciamos lo que es la palabra de Dios? ¿Cuántos de nosotros glorificamos al Señor? ¿Cuántos de nosotros lo hacemos desde temprano, antes que sea tarde, como decía el hermano, que
que hay una palabra donde dice que antes de que el sol se ponga, porque viene la noche y no va a haber tiempo de nada para Gloria al nosotros Señor poder Santo. ni aún Amén. anunciar la misericordia que Dios ha hecho en nosotros. Va a llegar un tiempo donde nosotros no vamos a poder anunciar lo que Dios ha hecho en nosotros, porque nos van a cortar la cabeza. Entonces, cuando es tiempo de hacerlo, hay que anunciarlo desde temprano. Por eso dice el salmista, anunciar por la mañana tu misericordia, o sea, desde temprano, y tu fidelidad cada noche. Gloria Entonces a Dios. después viene diciendo que usa instrumentos para alabarle al Señor. O sea, Bendito hay Dios. muchas formas en cómo nosotros le vamos a alabar al Señor. Ahí habla de un instrumento de cacordio, que es un instrumento con el que se alababa al Señor en ese entonces. Amén. Y el salterio. Entonces, él está dando la gloria al Señor, la honra en este salmo, pero hay una parte que luego él viene a hablar y viene a decir en el 6 algo muy importante, y vamos a entender allí primeramente. El hombre necio, dice la palabra de Dios, no sabe, y el insensato no entiende esto, dice ahí. ¿Por qué? Porque los impíos brotan como hierba. Usted sabe que en el campo la hierba sale de a montón. O sea, entonces así hay un montón de impíos. Brota como hierba, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué el hombre necio no sabe? No entiende las cosas. Él no sabe cómo darle gloria al Señor. El hombre impío no sabe cómo engrandecer el nombre de Jehová. ¿Por qué? Porque cuando un impío lo escucha a usted, que usted está dando testimonio de algo, o que usted le da la gloria al Señor, ahí viene ese fanático, ahí viene ese el santo, ahí viene el pastor. Entonces prácticamente la gente no entiende. El hombre necio no sabe esto que nosotros hacemos. Entonces, ¿por qué? Porque los impíos brotan como hierba, florecen. Y entonces hay algo importante: el impío va a florecer también, va a tener gloria el impío acá en la tierra. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra de Dios: florecen todos los que hacen iniquidad. Y usted se puede preguntar en algún momento: ¿por qué yo no tengo un estado financiero por lo menos digno? ¿Por qué? Porque hay personas que no tienen un estado financiero digno, y usted puede ver, hay otras personas que sí, que ni le sirven a Dios y ellos están prosperados, tienen beneficio. Pero dice ahí, porque el impío no tiene a Dios, dice ahí que va a florecer, pero es para ser destruidos eternamente. ¿Por qué? Porque no tienen a Dios en su corazón, porque no tienen al Señor en su vida, no le han reconocido, no le han confesado con su boca que Él es el único y el Altísimo. Entonces, aunque usted vea, por eso dice otro salmo, dice que no se asuste usted cuando vea a otra persona que tiene prosperidad acá y no le sirve al Señor. ¿Por qué? Porque en su momento ni se va a llevar nada ni al infierno, dice la palabra de Dios, ni va a llevar nada al Seol, dice ahí. Seol quiere decir el infierno también, lo dice la palabra de Dios. Entonces ninguno de nosotros le ponga ese pensamiento. Por eso lo dice ahí, es para su propia destrucción cuando no tienen a Cristo en su corazón. Entonces dice ahí en el 8: mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo. Todo aquel que le busca va a ser recompensado por el Señor eternamente en los cielos. Porque he aquí tus enemigos, oh Jehová, porque he aquí perecerán tus enemigos, serán esparcidos todos los que hacen maldad. Una vez más el salmista le da la gloria, la honra al Señor. Entonces ahí viene nuestra parte, lo que es para nosotros. El salmista dice en el 10: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Entonces ahí vamos a poder meditar en eso. ¿A qué se refiere nuestra fuerza? Está hablando de una fuerza espiritual, una fuerza interna. ¿Cómo es el búfalo? Usted tiene, para poder entender cómo puedo yo tener una fuerza espiritual, usted tiene que entender cómo es el búfalo. Usted sabe que el búfalo es un animal que por más carga que le ponga, él no se va a caer al suelo, sino que más va a agarrar resistencia, más se va a levantar de lo que le estén poniendo a él en sus espaldas. Entonces el búfalo incluso se inclina para poder saltar, para poder seguir hacia adelante, cosa que muchas veces el cristiano es al revés. El cristiano lo hace a lo contrario, no lo hace la fuerza como un búfalo. ¿Por qué? Cuando viene una carga, cuando viene una lucha, más bien nos quedamos tirados y hasta ahí llegamos.
parece que ya no hay remedio, Señor, aquí yo ya no sirvo para nada, esto y lo otro, cuando el Señor dice que va a aumentar nuestras fuerzas como las del búfalo. Vamos a ser levantados una vez más en lo espiritual. Fuerza de un búfalo es que nosotros seamos primeramente, que estemos llenos de una doble porción de oración y de fe. ¿Por qué? Para tener una fuerza como un búfalo tenemos que tener fe primeramente, para poder creer que vamos a poder ser levantados, que vamos a poder vencer la carga o la lucha que tengamos. Entonces ahí está la primera comparación de que el salmista hace al cristiano. Esa es la primera comparación. ¿Por qué? Porque después habla de la palmera y luego habla del cedro en el Líbano. Entonces, como nosotros, primeramente el cristiano tiene que tener fuerza de un búfalo. ¿Por qué? Porque muchas veces nos acobardamos y como dice, en vez de ser un león, terminamos como un gatito maullando, en vez de rugir como el león de la tribu de Judá que habla la palabra de Dios. Entonces, pero qué bueno que nosotros estemos haciendo las cosas al Señor, estamos buscándole de corazón, estamos esforzándonos cada día, pero hay de aquel que no se esfuerza. Hay de aquel que quiere quedarse todavía en el estado en el que se encuentra. ¿Por qué? Porque Dios, sus promesas, tiene un principio y un principio grande, que Él es un justo. Que vamos a ser justos como Él es justo. Él no nos va a dar fuerza como la del búfalo si nosotros no somos justos. ¿Por qué? Porque ahí lo dice también, el justo va a florecer como una palmera. Entonces ahí nosotros dice, también después dice, será ungido con aceite fresco. ¿Y qué es el aceite fresco? El aceite es la unción del Espíritu Santo. Después de que nosotros seamos renovados, seamos transformados, vamos a ser ungidos como Jehová, como Él quiere con nosotros. Pero muchas veces Él no nos va a dar nada porque nosotros estamos débiles todavía. Él no nos va a recompensar, no nos va a renovar nuestra fuerza, porque sabe que si Él deposita algo en nosotros, más bien se nos va a subir el orgullo. Ya no le van a decir el hermano, le tienen que decir el profeta. Le tienen que decir el apóstol, le tienen que decir el maestro, cosas que hoy la gente se basa en títulos. Hoy la gente ya se basa en eso. Media vez Dios lo levantó, media vez pasó por ese estado, fue ungido, pero el orgullo se le sube. Entonces son cosas que primeramente por eso nosotros vamos a ser procesados, vamos a ser cargados como el búfalo, pero allí donde se va a ver de verdad quiénes somos nosotros. Vamos a ser probados con una carga, pero por eso dice la palabra de Dios que Él no va a poner una carga que no podamos soportar, también dice la palabra de Dios. Pero también no nos confundamos con ese versículo, que no es lo mismo que Él nos ponga una carga a lo que tengamos que padecer por causa de Jesucristo. Porque si lo que tenemos que padecer por causa de Jesucristo es la muerte, entonces ¿cómo así que no nos va a poner una carga que no podamos soportar? Si la muerte no, ¿quién la puede soportar? Nadie. Entonces hay diferencia en eso, lo que vamos a padecer por Jesucristo y la carga que Dios nos pone, que es una prueba. Es una prueba para ver quiénes somos. Pero lo que vamos a soportar por Jesucristo son persecuciones, críticas familiares, críticas de quien se sea. Entonces, así es el búfalo, va a ser... Usted tiene que tomarse de esos principios que el Señor nos ha dejado a nosotros, tomar fuerza, renovar fuerza, porque cuando hay un momento, un estado de ánimo bajo, entonces tenemos que meditar qué estoy haciendo, cómo voy a hacer para levantarme. ¿Por qué? Porque cuando el ser humano toca fondo, lo único que le queda es subir. Es lo único que le queda. Usted sabe que un pozo tiene su límite abajo. Hay un límite, y si usted llega al fondo, ¿para dónde va a salir ahí? Entonces lo único que le corresponde cuando usted llegó al fondo es subir otra vez. El problema es que se quede ahí. Aquí me voy a morir yo, aquí me voy a quedar. Ese es un problema y un estado emocional que no es permitido por el Señor. ¿Por qué? Porque la misma palabra de Dios dice que nosotros no vamos a heredar el reino de los cielos si somos cobardes. No lo vamos a heredar, dice la palabra de Dios. Entonces luego dice en el 11... Y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. Esto no quiere decir nosotros que los que nos odian nosotros vamos a decir sí, son mis enemigos. No, simplemente es que el impío va a ver la gloria de lo que Dios está haciendo en usted. Es lo que los impíos van a ver cómo el justo, el Hijo de Dios es levantado y es una vez más renovada sus fuerzas como las del búfalo. Entonces eso quiere decir, y ahora un segundo punto que es el 12, el justo florecerá
como la palmera. Entonces usted tiene que saber qué tipo de palmera habló aquí el salmista. No es una palmera cualquiera, no es una palmera normal. La palmera de la que está hablando allí se llama datilera, una palmera que crece por allá en Egipto, en Israel. Es una palmera, puede llegar su altura a 15 metros de altura o a 30 metros de altura. Entonces una palmera de la que está hablando aquel salmista dice que puede durar una flor, florece más bien de 100 años a 200 años la palmera. Entonces hay 1000 especies de palmeras, pero de la que habla acá el salmista es la datilera. Entonces nosotros tenemos que ser como esa palmera. ¿Por qué? Porque esa palmera, dice la historia de la palmera, que cuando ella crece, sus raíces buscan debajo de la tierra a donde hay fuentes de agua. ¿Para qué? Para que ella pueda florecer incluso aún en el desierto. Ella pueda florecer incluso en la sequedad, en el verano. O sea, esa palmera se establece tanto en la tierra que incluso cuando vengan vientos, puede venir un viento de 100 kilómetros por hora y la palmera no la va a tumbar. Pero ¿qué pasa con cualquier otra palmera, cualquier otro árbol? Aunque venga el viento a 50 kilómetros por hora, eso lo va a tumbar. Entonces, en lo espiritual, ¿qué quiere decir nosotros? En lo espiritual, nosotros tenemos que ser como la palmera, florecer en todo tiempo, dar fruto al Señor en todo tiempo, aún en la tempestad, aún en la lucha. ¿Por qué? Porque sucede que en la lucha no damos fruto, en la lucha no oramos, y es cuando más tenemos que orar. Cuando viene la situación, cuando viene la tempestad, es cuando más callados estamos muchas veces en el asiento. Cuando viene la lucha, ni siquiera le decimos: Señor, aquí estoy. Quiero cambiar, quiero engrandecerte, quiero ser alguien de tu servicio a pesar de lo que estoy pasando. Entonces la palmera, por más que esté en sequedad, la palmera va a buscar la fuente de agua. Y nosotros, cuando estamos en la sequedad, ¿la fuente de quién vamos a buscar? La fuente de Jesucristo, que Él nos va a llenar nuestro interior, y nuestro interior va a correr como ríos de agua viva para poder permanecer en su palabra, para poder ir un día al reino de los cielos. Entonces, así es la palmera. Así es la palmera, y hay tantos ejemplos que habla la Biblia acá. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Éxodo dice la palabra de Dios que cuando Moisés andaba en el desierto, dice que Dios los hizo llegar a un lugar donde había un oasis, había como 70 palmeras en medio del desierto, había 7 lagos, nos dice la palabra de Dios, y vamos a ir allí para poder leerlo en Éxodo 15, 27. Éxodo 15, 27. Éxodo 15, 27 dice ahí la palabra de Dios. Y llegaron a Elim. Elim era el desierto. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Cuando usted lee todo este versículo, desde el 23 allí al 27, usted va a entender que ellos estaban en el desierto, no había agua, había sequedad. Pero ¿cómo así que había un lugar allí que había 70 palmeras y con fuentes de agua? Entonces, he ahí la diferencia de cómo tiene que ser el cristiano. Aunque haya un desierto, tiene que haber agua en nuestra vida, tiene que haber palabra de Dios, tiene que haber búsqueda del Señor. Aunque haya desierto, tenemos que estarle ferviente en el espíritu, tenemos que adorarle al Señor en las luchas y en las pruebas. Entonces el cristiano no tiene permitido volver a mirar atrás, sino que el cristiano tiene que buscar esa fuente de agua viva, como lo dice su palabra, que es el Señor. Él es la fuente de agua viva, que todo aquel que beba de Él nunca más tendrá sed, sino que tendrá vida eterna, dice la palabra del Señor. Entonces así es la palmera. Cuando viene un viento fuerte, sopla, la palmera se curva así. La palmera parece que se va a romper, parece que se va a inclinar, pero cuando el viento se va, la palmera se vuelve a enderezar. Entonces así nuestra vida, cuando venga el viento, nos tumbe, nuestra vida espiritual tiene que volverse a levantar. No hay derecho, como le digo, de quedarse en el suelo, de quedarse tirado en tierra, y no tampoco, sino
Si nos soltamos de la mano de Dios, ahí sí, ahí vamos a estar tirados, vamos a quedarnos. Pero aquel que busca al Señor y tiene el amor de Dios, va a sentir en su interior cómo corre y fluye los ríos de agua viva. Porque dice la palabra de Dios que Él nos consuela de toda tristeza y de todo lo que nos esté pasando a nuestra vida. Entonces así es la palmera. Entonces luego empieza a hablar y dice: crecerá como cedro en el Líbano. Usted puede saber qué es el cedro. El Líbano es un país que está vecino también con Israel. Allá se usa mucho acerca del Líbano. Se usa bastante. ¿Por qué? Porque incluso en Éxodo, cuando se construyó el templo, dice la palabra de Dios que pusieron también madera de cedro. ¿Por qué? Porque es madera resistente. Es madera que no se va a podrir tan fácil. No va a llegar a esa putrefacción, a podrirse tan fácil. Sino que es una madera que resiste bastante. Entonces así nosotros tenemos que crecer como un cedro en el Líbano. Ser gente resistente. Ser personas resistentes, ser personas que estén firmes, que no tambaleemos en el camino del Señor, que seamos gente guerrera, gente en batalla, gente espiritual, gente dispuesta a cualquier cosa en el camino del Señor, media vez sea correcto. ¿Por qué? Porque los vientos de la vida nos va a atacar, los vientos allá afuera nos va a atacar, pero depende cómo nosotros tomamos eso, cómo nosotros lo afrontamos. No es tiempo que nosotros aún estemos perdiendo el tiempo aquí y no hagamos como el Señor quiere. Primeramente hablaba, darle la gloria al Señor, darle la honra al Señor, anunciar su palabra, y cuando venga el día malo, cuando venga el día de tempestad, Él mismo nos va a aumentar nuestra fuerza, Él mismo nos hará florecer como la palmera. ¿Por qué? Porque hay un justo clamando, porque hay un justo que está buscando del Señor. ¿Y qué es el justo? Por eso le digo, tampoco va a suceder si no somos justos. Si no somos justos delante de Dios, tampoco va a suceder. ¿Por qué? Porque ¿qué es un justo? ¿Qué significa ser justo? Ser justo significa que vamos a vivir acuerdo a la voluntad del Señor, acuerdo a la rectitud del Señor, acuerdo como el Señor quiere que le seamos fieles, que le seamos leales, que sepamos actuar con compasión, con generosidad con los demás. Si no somos justos es porque no nos estamos esforzando en vivir conforme a los principios y a la obediencia de la palabra del Señor. Un justo rechaza el pecado. El que no es justo está concuerdo del pecado. Fácil es distinguir a un justo. ¿Por qué? Porque usted le pregunta a alguien allá afuera, a usted le gusta la música mundana, y usted va a decir, ellos le van a decir, no, sí, la música mundana, hay música positiva, hay música que no tiene otra cosa, uno puede escuchar. Entonces hay gente que aún tiene eso en su corazón, no ha dejado lo que es el mundo de afuera. ¿Por qué? Usted conoce, y el mismo satanismo aprueba eso. El mismo satanismo dice que el hombre, el que está en la iglesia, tiene un pedacito del diablo todavía. Y el satanista tiene un pedacito de Dios todavía. ¿Por qué? Por eso usted ha visto, creo que es el yin yang, que le llaman el círculo, que tiene la mitad blanco y la mitad negro. Y en medio el negro tiene un poquito de blanco y el blanco tiene un poquito de negro. Entonces el satanismo dice eso, que el cristiano tiene un pedacito del diablo todavía. Entonces analicemos cómo nosotros estamos. Cuando nosotros no hacemos conforme a Dios quiere, vamos a estar siempre abriendo una puerta al diablo para que el diablo pueda entrar y salir y hacer con nosotros lo que Él quiere. Podemos estar alabando al Señor, podemos estar dispuestos, pero el diablo aún entra cuando Él quiere, aún sale cuando Él quiere, aún esa puerta se le está abriendo, aún. Y para tener una comunión con Cristo, tenemos que entregarnos por completo al Señor. De lo contrario, aún vamos a estar con ese pedacito del diablo todavía, con ese pedacito del mundo, aún escuchando la música mundana, aún amando lo que es el fútbol, aún amando lo que es lo del mundo, que no tiene compañerismo con lo espiritual. El justo va a florecer como la palmera, sí, pero media vez haga conforme al Señor quiere, conforme a los principios de la Biblia. Vamos a tener fuerza como el búfalo, pero también nosotros tenemos que poner de nuestra parte para poder
poder tener esa fuerza como el búfalo. ¿Por qué? Porque de nada sirve que alguien más ore por nosotros y después nosotros también vamos allá afuera y vemos lo que es películas que no son para un cristiano. ¿Por qué? Porque hay gente que allá afuera todavía ve películas, todavía ve novelas, todavía se pone a ver cosas ya que no es adecuada para el cristiano, todavía habla conforme al mundo, todavía está hablando allá afuera lo que es malas palabras. Entonces, ¿cómo podemos ser llamados justos y no vamos a florecer? Delante de Dios no estamos dando un buen fruto, sino que el fruto va a estar podrido. Pero entonces, por eso dice la palabra de Dios que vamos a tener que ser plantados, dice ahí, en la casa de Jehová, para poder florecer, porque si no somos plantados en la casa de Jehová, no vamos a florecer. Lo dice en el 13. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. ¿Por qué? Dice la palabra de Dios. Ezequiel vio palmeras en el templo de Dios. Y también Salomón, dice la palabra de Dios, que puso querubines y puso palmeras también en el templo de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros le servimos al Señor, vamos a tener parte en el templo del Señor. Vamos a tener parte en el reino del Señor. Vamos a tener parte en la adoración del Señor. Pero de lo contrario, no vamos a tener parte con Él. Porque lo dice la palabra de Dios, que entonces va a llegar el día donde a todo aquel que hace mentira y ama la mentira, todo aquel injusto, vea que no es justo, el que hace y ama la injusticia, todo aquel va a tener su parte en el lago que arde con fuego y azufre, y ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes. ¿Cómo es un crujir de dientes? ¿Usted sabe cómo es eso? ¿Usted sabe cómo es el crujir de dientes? Usted se pone así a crujir los dientes por algo que le esté afectando. Hay personas que tienen nerviosismo y cuando algo les afecta se ponen a crujir sus dientes. Hay algo crujiente, algo que le está afectando. Y entonces en el infierno va a ser así. En el infierno va a ser el lloro y el crujir de dientes. Entonces es tiempo que nosotros meditemos qué es lo que Dios quiere para nosotros. ¿Qué Dios quiere para nosotros? Porque vuelvo a repetir y lo he dicho, no debemos de quedarnos nosotros estancados como el agua que está estancada. El agua estancada hiede, el agua estancada ni para un lado ni para el otro. Y se engusana, ni peces le nacen, no hay vida. El agua estancada. Entonces nosotros vamos a tener que pedirle más al Señor, como lo dice la palabra de Dios. Y el hermano cantaba, no, el talento que te di no lo vayas a enterrar. Le dio uno y lo enterró, dice la palabra del Señor. Le dio uno, lo enterró y vino el que le pidió el talento, le pidió a ver qué hiciste con el talento. No, lo enterré porque sé que tú eres un Dios justo y siembras donde cosechas donde no has sembrado. Bueno, y si tú sabías que yo cosecho donde no he sembrado, ¿por qué no pusiste por lo menos el talento en el banco para que yo lo viniera a recoger con intereses? Entonces con el Señor es suma. Con el Señor es suma nada más, es sumar, no restar. No es de que vamos a hacer menos todavía, sino que vamos a estar sumando para el Señor. Si nos dio un talento, lo vamos a multiplicar. Si sabemos cantar, ahora vamos a predicar, vamos a anunciar el Evangelio, vamos a levantarnos, vamos a declarar que Cristo vive, que Cristo resucitó. Vamos a declarar que hay salvación para aquel que está perdido en las calles. Vamos a declarar que tenemos un Cristo de poder que resucitó de la tumba y nos va a resucitar en aquel día. Y también vamos a anunciar que un día Él va a venir y todo aquel que no le creyó en Él va a ser condenado, porque ese es el evangelio del reino. Y vamos a tener parte en los atrios de nuestro Dios, como lo dice ahí. Allí vamos a florecer, como lo dice, plantados en la casa de Jehová. Vamos a tener parte con el Señor en el 13, lo dice ahí. En los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán. Usted sabe que un árbol, aunque sea viejo, aunque sea el árbol pero que se le ve la cáscara, que ya tiene años de edad, aunque sea ya así, va a florecer. ¿Por qué? Porque hay gente que aunque sea llega viejita, dice yo ya no puedo, yo ya estoy para irme, que lo hagan los jóvenes. Usted sabe que hay gente así que ya no quiere hacer nada.
Entonces justifican de esa forma para ya no hacer conforme al Señor quiere. Pero nosotros que aún estamos acá, que estamos ahora siendo capacitados conforme a la palabra de Dios, tenemos que entender que aún en nuestra vejez vamos a alabar al Señor. Aún en los tiempos que Dios nos permita vivir, vamos a estar vigorosos y verdes, como lo dice acá. Vamos a fructificar, vamos a dar fruto a tiempo y fuera de tiempo. ¿Por qué? Dice ahí en el 15, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en Él no hay injusticia. Él no es injusto, Él es justo. Él es justo y por tanto, porque Él es justo, nosotros vamos a practicar la justicia también. Porque también, ahí lo dice en su palabra, que los justos también heredarán el reino de los cielos. Entonces nosotros vamos a practicar la justicia, vamos a ser justos, vamos a ser obedientes al Señor, rechazando toda obra del diablo, todo pecado. Para poder florecer hay requisitos. Hoy en día la gente le viene y le habla solamente, no, que aunque está en adulterio, está en pecado, la gente le, no, tú vas a tener prosperidad. Tú vas a ser alguien que va a tener dones espirituales. Tú vas a ayudar a mucha gente, pero si está en pecado, ¿cómo Dios va a usar un instrumento sucio? La misma palabra del Señor dice que Él no mora en instrumentos sucios. Él no mora en algo inmundo. Entonces no es que nosotros queramos ofender, sino que es la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que nosotros seamos limpiados, seamos transformados con su palabra. Porque hay salvación para todo aquel que le busca. Hay salvación para aquel que se entrega de corazón, aquel que reconoce al Señor. Y el Señor nos va a usar, pero por eso hay requisitos. Usted sabe que aún incluso en el ejército hay requisitos, en este país más todavía. En este país tiene que tener una altura. Uno de pequeños no califica. En el país de uno todavía califica el pequeño, pero hay soldados pequeños allá, hay policías pequeñitos allá. Entonces, pero este país tiene un reglamento que si no pasa al pie de la letra, esos reglamentos no puede clasificar a ser un soldado. Entonces, nosotros así también tenemos requisitos puestos por Dios, puestos por el Rey Celestial, que hacemos lo que Él quiere, pero también voluntariamente. ¿Por qué? Porque Dios no nos obliga, pero para entrar al reino de los cielos lo vamos a tener que hacer la obra para el Señor. Entonces, aunque venga la lucha, aunque venga la tempestad, tenemos que ser como esa palmera. Tenemos que ser como esa palmera, hacer frutos dignos de arrepentimiento, como lo dijo Juan el Bautista. Frutos dignos de arrepentimiento para el Señor. Aunque vengan los tiempos, aunque la tierra se esté secando, la palmera va a estar con fruto. ¿Por qué? Porque sus raíces están hasta más abajo todavía, hasta el fondo de la fuente del agua. Y aquí la fuente es Jesucristo, el único que nos va a renovar nuestra fuerza. Y voy a culminar con un último versículo en Salmos 1, donde confirma y afirma cómo va a ser aquel, cómo es aquel delante de Dios que le busca al Señor de todo corazón, el justo y los pecadores, dice ahí el título. Libro 1, Salmos 1, dice ahí la palabra de Dios, Salmos 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. No así los malos, y ahí habla de los malos. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio. Los malos no se van a levantar en el juicio. Los que estén con Cristo van a ser resucitados. Los malos van a quedar todavía y van a ser resucitados hasta el día del momento del tribunal, dice la palabra de Dios. Por eso dice, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá, dice la palabra de Dios. Entonces, que nosotros seamos un justo. El que anda en el camino del Señor, en el versículo 2 dice que en la ley de Jehová está su delicia. El que va a ser, que medita, dice, de día y de noche. Meditamos nosotros de día y de noche la palabra del Señor, solo el Señor lo sabe.
Será como el árbol plantado junto a la corriente, y vuelve a confirmar que un árbol que está plantado en la corriente de agua, ese árbol, su hoja va a estar verde, va a dar fruto en su tiempo, su hoja no va a caer, sino que en el día del Señor va a ser levantado junto con él. En ese día el Señor, que el Señor venga, ese día vamos a ser levantados con Él, vamos a ser renovados y transformados, un nuevo cuerpo inmortal. Inmortal quiere decir que no va a morir nunca más. Nunca más va a morir. Pero no así los malos, dice la palabra de Dios. Los malos, el viento se los va a llevar. Dice ahí que no van a tener parte, ni va, el Señor no los va a conocer. No te conozco, le va a decir. No te conozco. También van a tener un cuerpo inmortal, porque dice la palabra de Dios que van a ser quemados y el cuerpo no se va a morir. El cuerpo no se va a echar a perder, sino que va a ser quemado, pero vivo. O sea, eternidad completa. Pero entonces, por eso el Señor nos hace el llamado a que nosotros seamos como la palmera y un justo. No que seamos como del montón. Usted sabe, el montón de gente se convierte, pero es uno más del montón nada más. Uno más del montón. Entonces nosotros seamos alguien que marca la diferencia, alguien que es diferente, no como el mundo, sino alguien especial para el Señor, alguien que marca una milla extra, un esfuerzo más, alguien que se esfuerza cada día, que si el otro está muriéndose en lo espiritual porque no quiere que nosotros podamos sentir la presencia de Dios, puede estar el de la par, puede estar muerto, que espiritual no siente la presencia del Señor, que nosotros sí le busquemos al Señor. ¿Por qué? Porque Dios nos escucha donde quiera que estemos. Entonces esa es la meditación de esta noche.